El terremoto salvó a Delcy Rodríguez. Estados Unidos pausa la transición en plena emergencia. 7 días de duelo nacional una semana después. ¿Es el fin de los salvamentos y el retiro de algunas brigadas de rescate? Del dolor a la esperanza. El mundo se moviliza por Venezuela, les contamos. Con la fe puesta en Dios y la esperanza intacta, iniciamos una nueva jornada informativa. Nosotros creemos que aún en medio del dolor, la verdad y la solidaridad pueden iluminar el camino. Bienvenidos a la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela. Hoy es jueves 2 de julio de 2026. Soy Mildred Manrique. Ya estamos en el 8º día de una tragedia que enluta a nuestra nación. Comenzamos. La devastación en Venezuela también cambió el tablero político. Mientras la ayuda internacional reactiva contactos con el gobierno encargado de Delcy Rodríguez, la administración Trump pone en pausa la siguiente etapa de su plan de transición, con el foco puesto en la emergencia. Los detalles con Quique Frías. Hoy estamos dando un paso histórico. La administración encargada de Delcy Rodríguez, al mismo tiempo que hace control de daños de la tragedia generada por los 2 terremotos del pasado 26 de junio en Venezuela, sigue gestionando el poder y su imagen internacional. Y en ese sentido, los gobiernos de Chile y Argentina, con los que se habían roto las relaciones en el pasado, ya han mostrado intención y acercamientos bajo el paraguas del envío de la ayuda humanitaria al país. Pedimos también enviar un equipo consular, justamente porque tenemos ciudadanos argentinos que están sufriendo las consecuencias de esta tragedia y teníamos que estar cerca de ellos. Como ustedes saben, no tenemos hoy una representación consular fija en Venezuela y Venezuela ha accedido a que tengamos ese equipo consular ahí y obviamente esto abre un espacio de diálogo que esperemos que termine en un entendimiento mejor al que teníamos antes de esta tragedia. La señal que está dando Chile es muy clara de la necesidad de abrir una conversación. Nuestra Cancillería lo ha ido trabajando. Esto no es fácil. Ahora tenemos nosotros una oportunidad que nosotros queremos aprovechar de manera muy respetuosa. En otro contexto, pero siguiendo el mismo argumento que en un principio esgrimió el gobierno estadounidense, Canadá ha anunciado que restablecer contactos diplomáticos no significa específicamente apoyar al régimen chavista. El compromiso no implica respaldo. Tener una embajada y servicios consulares en un país no significa que respaldemos sus políticas, significa que mantenemos relaciones diplomáticas. Al mismo tiempo, la Casa Blanca dio parte de su tutelaje en Venezuela. Lo primero, no escatimar en esfuerzos para ayudar al país a levantarse de la tragedia. Lo segundo, el plan de los 3 pasos camino a la transición continúa, pero en pausa hasta que Venezuela supere la emergencia. Lo que nos da bastante confianza es que afortunadamente la destrucción causada por el terremoto no afectó el sector petrolero y gasífero del país. La producción está fluyendo y sigue aumentando gracias a las inversiones que Estados Unidos y empresas continúan haciendo y ya han comenzado durante la fase de recuperación económica contemplada en el plan de 3 fases impulsado por el presidente y el secretario Rubio. Estamos 100% enfocados en la misión de búsqueda y rescate y continuaremos así, determine que ha llegado el momento de pasar a una fase diferente, pero nuestra prioridad ahora es salvar vidas. ¿Qué le espera a Venezuela? ¿Podría Delcy Rodríguez convertir este complejo momento en una oportunidad diplomática de reconocimiento internacional? Sobre esto conversamos con José Domingo Sánchez, politólogo y académico de la ULA. En efecto, en este momento de contingencia, el gobierno encargado está aprovechando para hacerse de mayor reconocimiento internacional. Y eso es así por varias razones. Una de ellas es porque los gobiernos que están prestando ayuda para atender este desastre lo hacen coordinando directamente con el gobierno encargado y ya eso es un tipo de reconocimiento. Luego, tenemos que el gobierno de los Estados Unidos, que es el que tutela, entiende que para administrar debidamente esta contingencia resulta conveniente mantener una necesaria cautela en el desarrollo de las fases. Ayuda humanitaria, contactos técnicos y coordinación de emergencia pueden parecer gestos limitados, pero también abren canales de interlocución. El chavismo bajo el clan Rodríguez convirtiendo en ganancia una difícil situación para el país. Una razón que quizás es muy polémica y es que
El lobby que la oposición ha venido haciendo en Estados Unidos para obtener mayor reconocimiento, en este caso María Corina, pues al parecer no ha dado los resultados que se esperaban. Y ese reconocimiento ha tardado, ese reconocimiento a María Corina no se ha presentado. Es decir, el esfuerzo por alinear o hacer coincidir los intereses del ente que tutela con los intereses de la oposición no terminan coincidiendo y eso pues termina afectando y por supuesto, para efectos de reconocimiento, termina beneficiando al gobierno encargado que recibe más reconocimiento. En medio del desastre, Delcy Rodríguez no solo administra una emergencia, también sigue gestionando lo que puede significar una ventaja política frente a una oposición democrática congelada y casi sin margen con su líder María Corina Machado en el exilio. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Vamos a interactuar con la pregunta del día de Impacto Venezuela, disponible en todas nuestras plataformas digitales. Ser su voz es lo más importante para nosotros. La transición venezolana entra por ahora en una pausa impulsada por la emergencia. Pero, ¿qué consecuencias crees que puede tener esta decisión de Estados Unidos? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición, te leemos en la emisión estelar. Con el inicio de duelo nacional, Venezuela también enfrenta una nueva batalla: el retiro progresivo de grupos rescatistas internacionales, marcando el cierre de la fase de búsqueda, pero también abre una etapa más larga y compleja: la reconstrucción de un país golpeado por 2 terremotos. El informe con Juan Gutiérrez Gamba. Venezuela entra formalmente en su etapa más dolorosa tras la catástrofe sísmica. La emisión de un decreto del Ejecutivo, anunciado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, establece 7 días de duelo nacional en memoria de las víctimas. Este anuncio coincide con el retiro de misiones internacionales, como la de Países Bajos, una medida institucional que, en la práctica, representa la dolorosa admisión oficial de que las posibilidades biológicas de hallar sobrevivientes bajo el concreto se han agotado. El decreto de duelo nacional no tendría por qué significar el cese de las operaciones de rescate. Sin embargo, en la práctica y tras cumplirse la ventana de las 72 horas, el tiempo corre en contra, quizás de una manera dramática, con relación a poder encontrar aún vida dentro de esta cantidad de derrumbes que se han dado. El decreto formaliza el fin de la búsqueda científica, pero profundiza la brecha de la exclusión. Mientras los balances gubernamentales defendían el despliegue de 4.000 brigadistas internacionales, la ayuda jamás llegó a las laderas altas de la montaña de Vargas. Para estas comunidades rurales, aislados por macrodeslizamientos, el luto oficial se siente como un abandono prematuro, obligando a los campesinos a continuar la búsqueda de sus desaparecidos en absoluta soledad. Para la comunidad, para los familiares, la búsqueda quizás nunca ha sido un despliegue técnico, sino una labor comunitaria. La mayoría de los vecinos aún se encuentran moviendo escombros. Creo que para ellos la prioridad no es el luto oficial, sino las líneas de apoyo o lo que ellos mismos puedan hacer en esta labor de rescate incansable. Históricamente, referencias como los sismos de Turquía o Marruecos demuestran que tras el luto oficial, la atención del mundo cae y el protagonismo pasa a la maquinaria pesada de demolición. El gran riesgo del día después en Venezuela, con decenas de miles de afectados censados, es que la entrada, sin restricciones de los tractores estatales, sepulte definitivamente restos e identidades de desaparecidos, sin la debida certificación de forenses e investigadores. Lo primero sería la estabilización. La prioridad debe ser dignificar las condiciones de la cantidad de damnificados que están en campamentos en este momento, y los que no han podido ubicarse en algún campamento, pues bueno, llevarlos y darles ese cobijo inicial. Luego pues deberíamos pasar a una fase de auditoría estructural. Luego habría que pasar a una fase de planificación urbana en la que todas estas normativas pues sean debidamente aplicadas. La salida de los rescatistas no marca el final de la crisis, marca el inicio de una etapa de reconstruir hogares, recuperar servicios, reactivar comunidades
y acompañar a miles de familias que aún necesitan ayuda. Porque cuando termina la carrera por salvar vidas, comienza el desafío de evitar que quienes sobrevivieron queden solos frente a las consecuencias del desastre. La emergencia en el estado de La Guaira ya no solo se mide por las pérdidas que dejaron los dos sismos, a las dificultades para avanzar en la remoción de escombros ante la falta de combustible, se suma el malestar de los familiares y sobrevivientes ante la presencia de personas que acuden a las zonas afectadas únicamente para grabar y tomar imágenes. Juliana Palmar nos amplía. Una semana después del terremoto, el costo de las fallas logísticas sigue generando cuestionamientos. Entre tanto, maquinaria permanecía inmóvil, vecinos y voluntarios continuaban removiendo bloques de concreto con sus propias manos. La falta de equipos especializados y de recursos durante las primeras horas pudo retrasar las labores de búsqueda en el momento más crítico de la emergencia. Señor, ¿por qué no está prendido? No tengo combustible. Pero la indignación no se limita a la respuesta operativa. Familiares de las víctimas denuncian la presencia de personas que acuden a las zonas devastadas únicamente para tomar fotografías, grabar videos u observar la destrucción, sin participar en las labores de ayuda, un comportamiento que califican como turismo de tragedia. Se toman selfies y se van. No puede ser, no puede ser. Los pocos son los que yo veo que el jefe es el que... Aquí no, aquí la gente viene, da la vuelta y se van. ¿Qué es eso? No puede ser, no puede ser. Mira la máquina que tiene el gobierno. ¿Cómo va a ser posible que nosotros vamos a quitar esto con las manos, una pala y unos tobos? Ni siquiera una cartilla nos quieren mandar. Por favor, el gobierno es lo que necesitamos, una máquina. El que sea la que pueda. Nosotros pedimos y si debe pagarla, la pagamos. Especialistas consideran que este fenómeno puede aumentar el sufrimiento de quienes lo han perdido todo, al convertir el dolor ajeno en un espectáculo. Mientras continúa la recuperación de cuerpos y la remoción de escombros, las comunidades reclaman mayor respeto, solidaridad y una respuesta más efectiva frente a la emergencia. Hay algo muy humano, y es que siempre las tragedias producen atracción. Los desastres rompen la rutina, concentran la atención pública y pueden despertar emociones intensas como el miedo, la compasión, la incredulidad o la curiosidad. Esto siempre ha ocurrido, esto no es algo nuevo. Mucho antes de las redes sociales hay que recordar cómo después de los incendios, terremotos, inundaciones o choques entre vehículos, siempre hay personas que acuden a observar los daños, lo que sucedió. Hoy lo que ha cambiado es que con la tecnología todos tenemos un teléfono inteligente, una cámara personal y además tenemos plataformas donde mostramos lo que observamos. Entonces esto genera incentivos, pues no solamente queremos ser testigos del acontecimiento, sino también demostrar que estuvimos allí. A la vez que continúan las labores de recuperación, también crece la discusión sobre hasta dónde informar contribuye al interés público y cuándo la exposición del dolor humano cruza la línea hacia el espectáculo. Son límites muy tenues, muy débiles y dependen de la ética de quien filma el documental para evitar que el sufrimiento humano, el sufrimiento de la colectividad se convierta en un espectáculo. Eso entonces depende de la moral, de los valores éticos, del compromiso profesional, del compromiso moral de quien filma un documental o toma fotografías o va a un lugar que ha sido estremecido por el terremoto. Las autoridades actualizaron este miércoles 1 de julio el balance oficial del terremoto, a 2.295 personas fallecidas y 11.267 heridas. Además, informaron que 6.461 personas han sido rescatadas por más de 4.000 rescatistas desplegados en las zonas afectadas. También indicaron que desde el doble sismo se han registrado 782 réplicas, aunque los últimos 2 días su frecuencia e intensidad ha disminuido. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Venezuela no está sola. La tragedia ha despertado una respuesta global impulsada por la diáspora, los artistas y el deporte, que ha amplificado el pedido de ayuda para miles de familias afectadas. María José Prado nos cuenta más.
En medio de la tragedia, Venezuela también ha recibido una ola de solidaridad que ha cruzado fronteras. Artistas, deportistas y hasta los escenarios más vistos del planeta han puesto la mirada sobre el país. El Mundial de Fútbol guardó minutos de silencio en memoria de las víctimas, mientras miles de aficionados acompañaron los homenajes en los estadios. En las redes sociales, voces como Shakira, Carlos Baute, Joaquina, Danny Ocean, Lele Pons, Ricky Martin, Luis Fonsi, David Bisbal y otros han difundido campañas de ayuda, compartido información para localizar desaparecidos e invitado a donar. Bueno, el hecho de que la diáspora venezolana haya sido la mayor diáspora en la historia de la humanidad hace obviamente que esto sea un tema absolutamente relevante. Hay demasiados países que han recibido venezolanos, que han visto la cultura venezolana, que han entendido los valores de la venezolanidad. Entonces, claro, en esta coyuntura eso es vital, porque estamos hablando de gente que conoce lo que trae Venezuela consigo y ahora ve esta catástrofe y obviamente eso, digamos, eleva la visibilidad. Venezuela ya se había convertido en un tema global porque la crisis humanitaria y la crisis de migración pues han hecho al país absolutamente visible para el mundo de manera directa, tanto al país como a sus ciudadanos. Hay una explicación que va más allá de la fama de quienes se han pronunciado. Venezuela tiene una de las diásporas más grandes del mundo. Hay comunidades venezolanas establecidas en decenas de países y eso hace que cuando ocurre una tragedia siempre exista alguien que la haga visible, la cuente y movilice apoyo. Por eso el nombre de Venezuela aparece hoy en conciertos, estadios, redes sociales y campañas humanitarias. No es solo solidaridad, también es el reflejo de millones de venezolanos que mantienen vivo el vínculo con su país desde el exterior. Bueno, en un mundo globalizado, las crisis humanitarias de la magnitud de la crisis venezolana, obviamente son objeto de atención por todo tipo de medios. Y los artistas, los creadores de opinión, pues por supuesto que no escapan a eso. Y eso ha sido así en muchísimas ocasiones y en esta situación venezolana, que además es un país en el que se produce esta catástrofe luego de una migración, de un éxodo de casi 9 millones de personas. Pues es evidentemente algo que mueve la sensibilidad del planeta. La diplomacia actúa entre gobiernos, pero la solidaridad suele moverse por las emociones. Cuando un artista detiene un concierto para pedir un minuto de silencio o cuando un estadio entero hace homenaje a víctimas, el mensaje llega a millones de personas que quizás no seguían la noticia. En un mundo hiperconectado, la diáspora se convierte en una red de amplificación y esa visibilidad puede traducirse en más donaciones, más presión internacional y mayor atención sobre una emergencia que de otra manera correría el riesgo de desaparecer rápidamente de la agenda mundial. Hasta Venezuela, no están solos, no están solos. ¿Sientes que te pierdes entre tantas noticias? En Impacto Venezuela te resumimos 2 destacadas en 60 segundos. Quédate conmigo. Ya son 7 los hospitales de campaña desplegados en Venezuela. La cooperación internacional continúa reforzando la respuesta sanitaria tras los terremotos. Un equipo de 44 cooperantes españoles junto con 20 voluntarios de organizaciones humanitarias llegó al país para desplegar un hospital que fortalecerá la atención médica en La Guaira, una de las zonas más afectadas. Hasta el momento, la red de atención médica de emergencia está integrada por al menos 7 hospitales de campaña distribuidos principalmente entre La Guaira y Caracas. El sistema de las Naciones Unidas instaló 3 para atender a los heridos cerca de las comunidades impactadas. También opera el Hospital Samaritan's Purse, ubicado en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, además del Hospital de la Cruz Roja Venezolana, instalado en el Estadio José Luis García Carneiro. En Caracas, la India instaló un hospital en el Hipódromo La Rinconada, desde donde presta atención médica permanente a los damnificados. Emergencia sanitaria. La Organización Panamericana de la Salud solicita fondos para Venezuela.
La OPS llamó a recaudar cerca de $24 millones para apoyar la respuesta sanitaria en Venezuela tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 del pasado 24 de junio. La iniciativa busca beneficiar a unas 700.000 personas en las zonas más afectadas, con prioridad en atención médica, agua segura, saneamiento, vigilancia epidemiológica, salud mental y recuperación de servicios esenciales. El organismo advierte que la emergencia continúa generando riesgos para la salud pública y que se requiere apoyo internacional urgente para atender a las comunidades damnificadas. Cambiando de tema, las familias de 5 jóvenes asesinados en Venezuela demandaron a Nicolás Maduro ante un tribunal de Estados Unidos, acusándolo presuntamente de ordenar ejecuciones extrajudiciales como parte de un patrón más amplio de violencia estatal. Veamos. El expresidente venezolano Nicolás Maduro fue demandado en un tribunal de Estados Unidos por las familias de 5 jóvenes asesinados en Venezuela. Lo acusan de ordenar ejecuciones extrajudiciales como parte de un patrón más amplio de violencia estatal. La demanda de 44 páginas presentada el martes afirma que Maduro ordenó a las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional ejecutar a los hombres entre 2017 y 2020. La querella indica que las víctimas son parte de miles de personas asesinadas bajo el mandato de Maduro por unidades entre las que se incluyen las FARC, que se disolvieron en 2021 tras denuncias de abusos incluso por parte de Naciones Unidas. Maduro está en una cárcel de Nueva York a la espera de juicio por cargos penales de narcotráfico después de que el ejército estadounidense lo derrocara en una operación en Venezuela en enero. Durante su presidencia de 2013 a 2026, fue reiteradamente acusado de usar la represión para aferrarse al poder. La demanda civil describe cómo las FAES llegaron a los barrios de las víctimas de madrugada y separaron a los hombres de sus familias antes de dispararles. Luego los funcionarios fabricaron relatos de que los hombres se habían resistido al arresto. La demanda sostiene que el Poder Judicial, sesgado por el gobierno, ha impedido que rindan cuentas por los asesinatos. Las familias cuyas identidades se mantienen protegidas por cuestiones de seguridad presentaron la demanda por la Ley de Protección de Víctimas de Tortura de Estados Unidos y buscan una compensación económica. Antes de despedirnos, elevamos una oración por cada familia que hoy atraviesa el dolor, la incertidumbre o la pérdida. Que Dios sea el refugio ante la adversidad y que fortalezca el corazón de todos los venezolanos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Suscríbanse y activen las notificaciones en YouTube. Síganos en las redes sociales para información verificada. Soy Mildred Manrique, nos vemos mañana.